Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una tranquila zona residencial, las imponentes casas, bañadas por el sol de la tarde, estaban rodeadas de jardines meticulosamente cuidados. Los setos perfectamente recortados, los caminos pavimentados y los exuberantes jardines verdes parecían reflejar una vida ordenada y sin problemas. Los pájaros cantaban, los niños jugaban en silencio en las aceras y todo parecía suceder en perfecta armonía. Pero en las sombras de ese paisaje idílico había tensiones invisibles, prejuicios ocultos bajo sonrisas educadas y miradas furtivas que delataban la desconfianza de los vecinos. Marguerite había vivido en esta calle durante más de 20 años, y en ese mundo aparentemente tranquilo se sentía cómoda y en control. Ella siempre había apreciado la estabilidad y el orden. Pero esa tranquilidad que lo envolvía, esa fachada de respetabilidad, estaba tejida con hilos de antiguos prejuicios, heredados de una época en que la diversidad era vista como una amenaza. Cada día, mientras arrastraba sus pasos por esa calle ordenada, Marguerite se refugiaba en sus certezas, en sus ideas firmemente ancladas. Sus ojos, duros y penetrantes, escrutaban todo lo que se desviaba del orden establecido. Había crecido en una familia donde las distinciones raciales no eran simplemente una cuestión de color de piel, sino una forma de pensar, de definirse a sí mismo. La gente como ellos no debería vivir aquí, se repetía a sí misma. Estos ellos eran personas que no se parecían a las que ella estaba acostumbrada a ver en ese vecindario. En su mente, existía una clara división entre aquellos que tenían derecho a la respetabilidad y aquellos que, según sus estándares, no eran dignos de ella. Este razonamiento se había ido tejiendo a lo largo de toda su vida, hasta convertirse en una segunda piel, un pensamiento casi irreflexivo. David, su vecino, encarnaba todo lo que ella había aprendido a temer. Aunque no representaba ninguna amenaza, su presencia la perturbaba profundamente. David no era como los demás vecinos. Era tranquilo, sereno, siempre sonriente, pero con una discreción que la inquietaba. Tenía una apariencia impecable, una presencia que, según ella, no pertenecía a su mundo. Cada vez que pasaba junto a él, ya fuera cortando el césped o charlando educadamente con otro vecino, una sensación de inquietud crecía en su interior. Esta calma, esta dignidad, eran casi demasiado perfectas, demasiado integradas. Ella no entendía cómo alguien como él, un hombre negro, podía vivir una vida así, escapando a la etiqueta de intruso que ella le había asignado. Ella se preguntaba constantemente si él estaba desempeñando un papel, ocultando una verdad que ella no podía comprender. Una tarde particularmente aburrida, mientras miraba a través de las cortinas hacia el jardín de David, lo vio salir de su casa llevando un gran bolso de cuero negro. La figura del hombre parecía más imponente bajo el sol de la tarde. Caminó hacia su camioneta con lentitud calculada, como si estuviera planeando algo misterioso. Para Marguerite, no había lógica en su comportamiento. ¿Por qué un hombre como él se comportaría así, tan deliberadamente? Se preguntó si estaba planeando algo peligroso. Quizás un robo, o peor aún, tráfico ilegal, pensó. No tenía pruebas ni bases sólidas, pero la preocupación crecía dentro de ella como una onda expansiva. Ella cogió el teléfono, al principio vacilante, luego con una seguridad que la dejó petrificada. Tengo que hacer algo antes de que haga algo estúpido. Su dedo tembló por un momento sobre el teclado. Era necesario actuar rápidamente. Con un golpe seco, presionó los números del 911. La voz del operador, neutral y profesional, resonó en el receptor. Policía, ¿cómo puedo ayudarle? Veo a un hombre extraño en el vecindario. Sale de una casa cercana con una bolsa grande, y me parece que trama algo sospechoso, mintió, con el corazón latiendo más rápido al hablar. Él me miró de forma extraña. Lo juro, está actuando muy extraño. Tenemos que detenerlo antes de que haga alguna estupidez. La operadora tomó sus datos, y aunque su llamado no fue claro ni preciso, envió un coche policial a la zona. Marguerite colgó satisfecha, con la mente llena de certezas y justificaciones. Estaba convencida de que había hecho lo correcto. El mal era identificable, y era este extraño vecino, este hombre que no encajaba en su visión del mundo. Ella se sintió reconfortada por su decisión.
Unos minutos después, se oyeron las sirenas de la policía. 2 policías, un hombre y una mujer, llegaron en un coche patrulla, rompiendo con sus faros la calma de la tarde. Sus uniformes, perfectamente confeccionados en su austeridad, parecían anunciar el fin de la tranquilidad. Marguerite observó, bastante satisfecha, cómo llegaba la policía. Pero su mirada se hizo más incisiva cuando David, saliendo de su jardín, vio que la policía se acercaba a él. Su instinto de calma y control se activó instantáneamente. Él sabía que algo andaba mal. La policía, sin explicaciones ni ceremonias, comenzó a hacerle preguntas en un tono brusco y sin matices. «Señor, está arrestado por sospecha de delito. Ponga las manos sobre el capó del coche y no se mueva», ordenó con firmeza el agente. David, aunque asediado por un aluvión de preguntas injustificadas, mantuvo la calma. Comprendió inmediatamente que lo que estaba viviendo no era un simple procedimiento, sino un prejuicio encarnado, un juicio racista que debía afrontar sin dejarse llevar por el pánico. Luego se volvió hacia los policías y respondió con voz tranquila: «No hago nada malo, y ustedes lo saben tan bien como yo. No tengo nada que reprocharme». Sin embargo, en lo más profundo de él, un pensamiento comenzó a apoderarse de él, agudizado por la realidad de lo que estaba sucediendo. «Es por Marguerite. Ella fue la que llamó, sin saber quién soy». David mantuvo la calma, pese a la exhaustiva revisión de su vehículo y su bolso de cuero, acción que, según la policía, tenía como finalidad encontrar evidencia de alguna irregularidad. Sus manos buscaron con torpeza, como si la falta de pruebas fuera una anomalía, un error que necesitaba ser corregido. David sabía que ese momento tenso podía salirse de control si se manejaba mal, pero no era de los que se dejaban llevar por el pánico. Cuando la policía no encontró nada incriminatorio, el agente, visiblemente molesto por no haber descubierto ninguna prueba, dio media vuelta con el rostro irritado por el fracaso. Se dirigió a su radio, probablemente llamando a un superior para informarle lo que percibía como una pista falsa. David, con una calma impasible, respiró profundamente y sacó su teléfono. Sabía que era el momento de afirmar su autoridad y su verdadera identidad. Rápidamente llamó a su colega del FBI, consciente de que su reputación, así como su seguridad, estaban en juego. Unos minutos después, se oyó el estruendo de otro coche. Esta vez, el sonido de un motor diferente, más distintivo, anunció la llegada de un coche negro con vidrios polarizados. Un oficial vestido de oscuro salió, y su mirada dominante inmediatamente dejó claro a la policía que estaban lejos de conocer la identidad de David. El oficial, con rostro impasible, caminó firmemente hacia los policías. Irradiaba una autoridad tranquila, y los 2 policías que habían sido tan rápidos en arrestar a David se congelaron en un instante. La matrícula del auto del agente del FBI les dio una visión inmediata del desastre que acababa de ocurrir. El agente se detuvo en seco frente a ellos, con su mirada gélida atravesándolos. «Están arrestando a un agente federal encubierto. Retrocedan de inmediato», ordenó con una voz que no dejaba lugar a dudas. Los policías, sorprendidos por la prisa, retrocedieron al instante, pero sus rostros delataban vergüenza e incomprensión. Marguerite, que había estado observando la escena desde su ventana, sintió que su corazón se aceleraba. Sintió que la situación se estaba volviendo más complicada de lo que había imaginado. Aunque se sentía contenta de que David pudiera haber sido atrapado en el acto, no tenía idea de las verdaderas dimensiones de lo que había desatado. La idea de que había tenido razón en ese preciso momento la reconfortó, pero la confusión la invadió. Salió corriendo de su casa, esperando una explicación, algún tipo de justificación para esa escena que era al mismo tiempo perturbadora y, tal vez, reveladora. David, sin embargo, la miró con una expresión más severa que preocupada. Sabía que un momento de confrontación directa era inevitable. «Marguerite, no tienes idea de lo equivocada que estabas», dijo con calma pero con fuerza, con la mirada profundamente fija en ella. «Me acusaste sin razón y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Sabía que tenía que ir más allá de esa simple confrontación. No había manera de que él dejara pasar este ataque sin plantear la cuestión más amplia de cómo ella había manipulado los acontecimientos para arrastrarlo a una espiral de sospechas injustificadas. Al día siguiente, tuvo lugar una reunión en la comisaría local, momento que marcó el inicio del verdadero enfrentamiento para Marguerite. Fue invitada a explicar sus acciones ante una asamblea donde David, en el rol de agente del FBI,
no solo tenía la autoridad para obtener respuestas a sus preguntas, sino también el apoyo de un equipo dispuesto a enfrentar cualquier intento de abuso de su poder. El informe que había presentado era ahora analizado desde un ángulo muy distinto al de una acusación trivial, un abuso de poder cuyo alcance ella no había medido. Cuando Marguerite se enfrentó a la realidad de sus acciones, una extraña ironía la golpeó. No solo había acusado erróneamente a su vecino, sino que además se había encontrado teniendo que responder ante el hombre que había visto como un mero blanco de sus prejuicios. Un agente federal, al que ella creía haber estado mirando con sospecha, era ahora el que la confrontaría con la gravedad de sus acciones. La policía local le recordó enérgicamente que el abuso de poder era un delito grave y que el informe infundado que había presentado debía investigarse, lo que envió ondas de choque a través de la sala que dejaron a Marguerite tambaleándose por su propio error. Sin embargo, David no estaba impulsado por un deseo de venganza ni por una voluntad punitiva. Comprendió bien que era necesaria una forma de justicia más sutil. Fue una lección que Marguerite tuvo que aprender, pero sin que se convirtiera en un acto de venganza. Se volvió hacia ella, con la mirada tranquila, y le dijo con firmeza pero sabiduría: «Marguerite, espero que esta experiencia te sirva de lección. El racismo no te lleva a ninguna parte. Me juzgaste por mi color de piel y me acusaste sin pruebas. Pero espero que aprendas a ver a las personas como realmente son, no por las falsas ideas que tienes en la cabeza». Los ojos de Marguerite bajaron y fue como si un velo se levantara lentamente. En ese momento de pesado silencio, finalmente comprendió el alcance de sus prejuicios. Ella siempre había creído que sus creencias estaban justificadas, pero ahora la realidad se alzaba ante ella de forma innegable. Sin embargo, David sabía que esta constatación sería solo el comienzo de un largo camino. La redención no vendría instantáneamente. Pero el siguiente paso sería crucial. Le tocaba cambiar su perspectiva, deconstruir un pasado anclado en estereotipos y enfrentarse a sus propios demonios internos.